Hola, buenas tardes. Estamos en un miércoles cualquiera de agosto del 2021. En este caso, en el capítulo número 9 de este ciclo que yo he denominado Trayectoria de mis exalumnos. En este caso, con el querido amigo, colega y discípulo Alfonso Alcoleas, con el cual vamos a recorrer un lindo camino musical, artístico, profesional, que ya lleva unos cuantos años a pesar de su juventud. Bueno, no tanto, Hola, no tanto. te quiero vender Cinco, un poco. 5 añitos. Tengo 25, escuchame. 25, la puta. ¿Viste? ¿Quién pudiera, no? Cada Es- pierna. ¿Cómo andas, Alfonso? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, Bueno, todo bien. buenísimo, buenísimo. Suerte. Vamos a charlar un poco de tu historia musical, que es muy interesante, muy rica, porque además no solamente sos bajista, sino contrabajista, compositor, arreglador, hay un montón de facetas ahí interesantes para tocar. Entonces lo que comentábamos en la charla previa era que el primer mojón, digamos, que se puede encontrar en tu carrera profesional es siendo alumno de la EMPA todavía, vos sos egresado de la EMPA de Bajo Folclore, el grupo Bajo Sospecha, que además tiene dos particularidades para mí. Una que es una reunión, digamos, familiar, porque ahí cantaba tu mamá y el esposo de tu Ujú. mamá, Adrián Birlis, gran pianista, con el cual tuve la posibilidad de tocar, y haciendo salsa, que para empezar un Sí. grupo a los 20 años es una música muy compleja. ¿Qué puedes contar de esa experiencia? Bueno, ¿Cómo nace que vos llegues ahí? claro, y yo primero nació de que yo era el plomo del grupo, ¿viste? Ah, Como, te tenés que hacer de abajo. Nada, pibe, bueno, imagínate pibe. que la otra vez cuando charlábamos, la influencia de tener músicos en casa ayuda un montón. Y Claro. obviamente que tiene que ver con la elección de uno. Este, pero bueno, también eso, ¿no? Como Juancho, por ejemplo, tenía un cuarteto con Adrián de jazz latino, Juancho Farías Ajá, Gómez, que fue mi profesor de bajo folclore. ajá. Este, y siempre pasaban un montón de músicos. Me acuerdo, por ejemplo, el Turco Mokdak, que una vez me trajo un cassette de Jaco Pastorius, y así pasaban un montón, el Chango Farías Gómez, Ajá. un montón de músicos con los que muchos de ellos después terminé tocando. Entonces, nada, fue de a poco, ¿no? Pero bueno, una cosa, lo que recién decíamos es escuchar esta música y después tocarla en el bajo Complicado. fue difícil, fue muy difícil. Y ahí está bueno esto que te mencionaba antes, primero el trabajo que yo venía teniendo, bueno, con vos, en principio, que creo que fue una de las cosas que más trabajé, que fue el tema de la lectura, ¿no? Que en Eh, la formación básica se trabaja un montón. Y eso me ayudó un montón. Pero claro, después estaba toda la data de lo que tiene que ver con tocar un género, ¿no? Que está toda la parte más intuitiva de entender qué es lo que tocan los demás instrumentos. Y eso me ha llevado una vida, te diría. Creo que todavía no entiendo muy bien. es que empezar Eh, con la salsa es como, es pesado, sí. pesado, ¿eh? Sí, sí, el bajo es Es muy muy difícil. Y más difícil, en ese tiempo, ahora hay mucha más información. claro. Pero me acuerdo que una de las cosas que hice la primera vez cuando terminé la EMPA fue transcribirme todo un disco de Perico Ortiz, de Pucho Matos, que es un bajista puertorriqueño. Ajá. Nota a nota me transcribí con cassette, ¿viste? Uf, Y nada, ese laburo que nos pasa a nosotros los músicos, ¿no? De la pasión de sacar las cosas, de estar ahí horas y horas aprendiendo y tocando una música que no es de acá, ¿no? Que lo hace más tal difícil. cual. Sí, Eh, además hay una cosa que me parece que es interesante en la salsa, que el bajo no toca cosas complicadas ni técnicamente
ni virtuosamente, digamos. Por ahí pueden ser dos notas, pero esas dos notas o tres notas tienen una ubicación en el grupo, digamos, muy particular, que vos te sentís que nadie toca con vos, o vos no tocas con nadie. Pero si eso falta, no es salsa. ¿Sentís Claro, lo sí, sí, mismo? sí, sí. Sí, sí, o sea, igual ahora hay unos bajistas, los bajistas cubanos, Ah, no puedes creer cómo tocan, o ah, sea, parece un solo de bajo como tocan, ah, ¿viste? Este, directamente. bajista de NG La Banda, y bueno, ahora muchos bajistas de timba. Eh, Obviamente que son géneros que hay de todo, o sea, lo más folclórico es más simple, Sí, pero sí, digamos, todo lo que tiene, que está ligado con lo afro, tiene esa cuestión del ritmo que está muy ligado a los instrumentos de percusión. Entonces, bueno, es claro, como conocer claro, claro, claro. bien qué es lo que pasa ahí detrás, ¿no? Esa ligazón que tiene el bajo con los instrumentos de percusión. Ujú, Este, pero bueno, claro, también con la salvedad de que el bajo siempre está anticipando armónicamente el claro. próximo acorde. Entonces también hay toda una data de no solo rítmica, sino también armónica, de que me parece que es medio que pasa en la salsa y en otras músicas, no, yo la verdad que no lo he encontrado, donde el bajo está adelantando siempre lo que va a venir. Entonces como que hasta que lo entendés, pasan unos Cuesta, años. cuesta mucho. Che, y la experiencia esta, no solo musical, sino familiar, por el hecho de que esté tu mamá cantando y el esposo de tu mamá tocando. ¿Cómo fue esa experiencia familiar, Sí, digamos? mi padrastro, digamos, también, porque medio que me crió él también, Claro. así que. Y no, es difícil, porque, viste, hay otra presión, digamos, por un lado está todo bien y por otro lado tenés que hacer todo bien, porque, viste, ¿Tu mamá era como. la única cantante? No, estaba Víctor Cejas también, que después Ah, con él armamos ah, un tributo a Rubén Blades ah. y, bueno, ahí ya después tuvimos la posibilidad de, bueno, con Leo Zumbo, que es otro amigazo, también ex alumno de la EMPA Ujú. y, y pianista de Molembos también y de otros grupos en los que hemos estado. Y ahí tuvimos la posibilidad de tocar con Robbie Amin, baterista de Rubén Blades, Sí. con Jimmy Bosch, también trombonista de Rubén Blades, trombonista de Eddie Pernier y de Fania All Stars. Bueno, nada. Ujú. este, Terminamos tocando así con gente muy grosa bueno, una alegría la verdad, porque uno no... Yo cuando hablé con Víctor de armar ese grupo, no, ¿qué nos íbamos a imaginar que íbamos a terminar tocando con los mismos músicos que sacábamos los temas, ¿no? Este, Qué pero bueno, experiencia, ¿no? nada. Qué Sí, experiencia. sí, 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 la verdad que increíble. Y también eso, ¿no? Como recién hace un rato hablábamos de estas cuestiones que a uno, a qué cosas le damos valor, ¿no? Este, y a veces capaz que no ganas mucha guita, ¿no? Pero después el valor que tiene, este, Artístico. claro, tocar con esa gente, compartir, musical, humanamente, está buenísimo. Y no solo eso, sino que también revaloriza todo el laburo hecho antes, y del estudio, y de la... Uno se da de- cuenta para qué le sirvió, digamos, ¿no? claro, porque también es eso, es como, bueno, todo ese laburo hecho por nosotros también, de alguna manera, eso fue como el broche de oro del laburo de cada uno con la trayectoria de cada uno de los músicos, con Oscar Linero, con Ujú. el Turco Magdad, también tocó Miguel Tararita, Miguel Ángel, y otros músicos que compartimos ahí también en Bajo Sospecha, Fabián Silverman, también gran saxofonista que, bueno, tocaba también con vos, Sí. un grosso, bueno, también había estado Joya, Enrique Joya, Richard Nant, Claro, toda gente muy pesada. el Cese López, el Gente muy Cese. pesada y vos muy joven, además. Yo con el Cese, la cantidad de noches que compartí ahí, de verlo, de flashear cómo tocaba las congas este,
y gente súper humilde. Y también eso, ¿no? Como ver, a mí me sirvió mucho conocer a esa gente para ver también la pasión que tenían y el Claro. profesionalismo que tenían. Pero también eso, como la pasión en relación a amar la música y tomárselo Y con la además, una mayor seriedad generación, posible. toda la gente que vos estás nombrando es una generación bastante más grande que la tuya, digamos, ¿no? Sí, Sí, está más claro. cercana a la mía o incluso más grandes que yo son algunos. Entonces, tocar también con un pibe joven el bajo, encima el bajo, que es un instrumento tan fundamental en la salsa, te da un crédito mucho más interesante, porque no, vos no tocabas porque eras el hijo de tu mamá en el grupo, sino porque tocabas bien el bajo, que eso es lo interesante Sí, sí. también, ¿no? Si hubieras Sí, sí, tocado sí. para el orto el bajo, no hubieses tocado ahí. Y Adrián te hubiera hecho así, ¿viste? Por eso digo, tiene un doble mérito el hecho de juntarse con gente de otra generación, con una música complicada, con gente con mucha experiencia en el género, con gente con muchos más años que vos en la música, en la profesión. Digo, bueno, no es moco de pavo, digamos eso, ¿no? Interesante. Sí, claro, sí, sí, sí. Bien. Pasamos a Tata Dios, ¿te parece? Dale, ¿Qué es Tata dale. Dios? Y Tata Dios es un grupo que, bueno, que armó Martín Sued en un momento, bueno, Martín, bandoneonista y un gran amigo de la música y de la vida. Nosotros Ujú. con él tocábamos con Ica Novo, que es un Ah, músico, un gran músico de Córdoba. eh, Y en un momento, bueno, vivíamos en el barrio de La Boca y él me propuso de juntarnos para... Él tenía ganas de armar algo con composiciones de él y nada, llamamos a otros dos músicos, Chicho Bazán, un baterista de Córdoba, Juan Pilazo, un guitarrista ahí también del barrio y nada, empezamos a armar un repertorio de músicas nuestras. Al final medio que se armó la mitad de temas de él, mitad temas míos, ujú. y después hubo un cambio de guitarrista, entró Santi Delgado, que es un músico de Uruguay. Mira, Y bueno, terminamos grabando un disco en el 2007 que se llama Crecida y que tuvimos la posibilidad de presentarlo en Uruguay y también en Brasil. Porque ujú. claro, Martín él tocaba en la Fernández Fierro Ah, mira. y empezó a tocar con músicos de Brasil. Y bueno, una de esas oportunidades fuimos a tocar. Nada, a partir de eso, medio que me dediqué primero, bueno, a estudiar, seguí estudiando, bueno, no a estudiar, pero sino seguir mis estudios en composición y armonía con Gabriel Senanes, Ajá. a partir de que Martín estudiaba con él. Y bueno, nada, ahí se abrió como todo el mundo de la composición, ¿no? Con otros parámetros. Y bueno, grabamos, bueno, el primer disco está invitada Lina Herrero, que es amiga así también de Martín. Nada, fue una experiencia súper linda. ¿Dentro de qué Eh, terrenos musicales estaba Tata Dios? Tatayo sigue, pero Ah, pasa que ahora Martín está en Portugal ah, viviendo, pero... Y medio que, claro, él venía más del tango, ah, bueno, ya por el bandoneón, pero en ese momento él escuchaba mucho a Dino Saluzzi, entonces también eh, estaba como muy influenciado, influenciado por claro, los discos que grababa Dino en la SM, ¿no? No de la etapa folclorística, sino como de la etapa más más así moderna, de fusión, claro. claro. Y yo venía más del folclore, entonces, y del candombe. Ujú. Entonces, como que mis composiciones estaban más tiradas a lo folclórico y al candombe, y lo de él estaba un poco más ligado al tango. Aunque, por Ujú. ejemplo, grabamos una samba de él que la cantó Liliana. Ah, Digamos, él también estaba como en esa disyuntiva y me parece que fue un momento de nada, de encuentro, de búsquedas en mundos donde estábamos influenciados por diferentes músicas ujú. y estuvo bueno por eso, ¿no? También después en el segundo disco ya entró Alan Plasta,
Mira, en la sí. guitarra y Nico Gajero, que es un baterista de Jujuy. Bueno, estuvimos de gira en Holanda y en Francia. Ujú. Este, y bueno, ya en ese momento yo me fui del grupo y ya medio que al final de Trata de Dios armo y Calma, que es el grupo con el que sigo y que medio que es mi proyecto con el cual he dirigido estos años y donde pongo más las fichas, ¿no? Me contabas que Calma nació como septeto. Claro, sí, sí. Un septeto con clarinete estaba Inti Sabeb, Diego Suárez en flauta, Lautaro Guerín en piano, Seba Castro en guitarra. Y en el primer disco grabó Agustín Lumerman, que es un baterista. Ujú. Y bueno, Fernando Alonso, que es el cantante de Calma. Con un repertorio de música instrumental y música cantada, digamos, como un poco de las dos cosas. Y Este, la totalidad de la obra es tuya, digamos. Sí, en el primer disco hay un tema que es de Seba, que es una Ah, samba, y ah, después toda la música es mía, alguna letra hay de Fer, ajá. pero bueno, sí, fue un grupo que armé yo, que llamé a los músicos, y medio que se armó como una cosa grupal, ¿no? Por eso el hecho de ponerle calma, ¿no? O sea, como que no me gustaba la idea de liderar con el nombre, ¿no? Sí Sí. había como una cuestión de organización y de música que venía más de mi lado, pero siempre como que me gustaba esta cosa grupal, ¿no? ¿Qué, Como qué es y Calma? ¿En qué sentido? ¿Qué Ah, ¿qué es? significa? Claro, claro. Ok. Bueno, y calma es una palabra mapuche. Ah, mira. Y yo vivo acá en el barrio de Barracas, Sí. donde hay toda una zona de calles mapuches. Ah, Y una tarde, viendo cómo le llamamos al nombre, y me dijo, ¿y calma? Y dije, me gusta, y calma, calma, ¿viste? Y claro. calma. Bueno, y nada, como yo soy del sur, de una zona donde hay mapuches, bueno, dije, esto cierra. Te cierro, claro. Claro, y calma significa espejo de agua, es un lugar que Ah, hay como mira. una laguna y Pero significa dónde está y Calma? en Chile, Ah, en Chile. Ah, está en el límite entre Neuquén, es un pasaje fronterizo. ah, Pasás para el lado de Chile y está ahí calma. qué lindo. Qué Sí, linda zona. sí. Y bueno, de hecho, bueno, mi abuela viene de ahí, del norte de Neuquén, o sea, Ah, yo soy patagónico, soy de Río Negro, pero bueno, General Roca, Fisque Menuco, mejor dicho, está ahí a 40 kilómetros de Neuquén. ah, Entonces, no, bueno, nada, me parece que era lindo y también con una mira. palabra un poco desconocida, este, Además suena bien la palabra. suena bien. Suena No linda, sé el sí. grupo, qué tal suena, pero la palabra- La música no sé, pero bueno. Sí, con este grupo hicieron dos discos también. hicimos dos discos, también con invitados. En el primer disco estuvo Martín Sued, eh, también estuvo Melina Ajá, Mogileski, bueno. Y en el segundo disco también, bueno, estuvo Florencia Bernales, una amiga que también tenemos un proyecto. ajá, Juntos estuvo Florencia Bobadilla, que es una cantante de Misiones, una súper cantante y amiga, ajá. súper talentosa. Y bueno, ya en el segundo disco contó con la presencia de Sergio de Sanse y Emilio Polledo. Sergio en piano, alumno de la EMPA, y el Mirá. Pollo Polledo, baterista. Y después, bueno, con Seba, Inti y Diego también, ellos, después, ya el grupo ahora estamos en cuarteto, volvió Lautaro Guerín, Ah, que es ¿y profesor de la EMPA. cómo forma ahora? Ahora es bajo, piano, batería y voz. Ah, mira. Reducción de personal. Hay que bajar costos de alguna No, y manera. además con la pandemia es como, viste, que ayer tuvimos el segundo ensayo del año y Ah, después de un año y medio. qué Pero locura. bueno, nada, estuvimos haciendo cosas así, grabando cada uno en su casa y haciendo producciones. Bueno, Martín grabó desde Portugal, Mirá qué después bueno.
grabó Eduardo Lastra también, que es un ex compañero también de la EMPA que toca el tabla, está en Uy, qué lindo, España. qué lindo. Y bueno, viste, ahora la tecnología nos posibilita poder hacer producciones de esta manera, qué sé yo. Claro, claro. ¿Y el hecho de tener cantante es porque vos haces letras también? Sí, sí, Ah, sí. El segundo disco estuvo basado, yo en un momento empecé a tocar con un grupo de tango que se llama La Siniestra, de Ale sí, Bordas, sí. y fuimos en una gira, tuvimos 3 giras a México, bueno, ellos tuvieron un poco más de giras ahí, y me compré una vez un libro de Violeta Parra, Ujú, las décimas autobiográficas de Violeta. sí. Entonces en un momento empecé a musicalizar las décimas Mira, de ella. Entonces hice como 7 músicas con décimas de Violeta. Y pedí los derechos de autor a la Fundación Parra y no me los dieron. ah, Entonces me puse a escribir décimas. Dije, esto lo voy a hacer un disco. Y bueno, hice un disco con mira, todos temas que son décimas, que es mira, como, bueno, la forma muy típica en América Latina, en latino, ¿no? claro. Entonces, sí, también fue como en un momento donde políticamente el país asumía a Macri, ¿no? Es como que Ujú, también había toda una cosa donde yo pensaba, bueno, hay que decir algo, ¿viste? Porque también eh, a veces uno como músico, los músicos tenemos como una cosa media que pensamos que la música cantada es como más simple, ¿no? Como sí, que le sí, sí, prestamos más atención a la música o y no tiene más tanto a la llegada, poesía. o tiene más Claro, llegada, ¿no? Claro, sí, también eso, ¿no? Pero es como que nosotros siempre nos fijamos más en la música, no tanto en lo poético. sí, Entonces, también, eh, qué sé yo, también escuchando mucho Chico Buarque, Milton Nascimento, la música brasilera. Por un lado también ahí veía que, claro, eran terribles canciones con una orquestación, con arreglos, con... Entonces ahí me parecía que... y también en el primer disco, cuando escuchaba la voz me pasaba algo que, viste, la voz te llega a un lugar sí. que a veces los instrumentos no te llegan, te toca una fibra que... Entonces me encontré con el poder, ¿no? de la voz como instrumento y como posibilitador de decir cosas, además de no descuidar la música, ¿no? Claro. Pero como para potenciar la música también me parecía que este, hacer canciones tenía más ganas de eso, ¿viste? Como ¿Quién de es el acercarme más a cantante? la... ¿Quién es el Fernando cantante? Alonso. Ah, Fernando Alonso, como el corredor de automovilismo. Que hoy es ese cumpleaños. mira, qué casualidad. Che, qué Eh, interesante. sí, Eh, sí, sí. Me parece que y que está. pueda seguir en el tiempo, ¿viste? Los proyectos artísticos que Sí, son muy claro. complicados, pues no hay plata, son proyectos Sí. humanos especialmente y artísticos, donde uno se encuentra con gente que puede tocar y puede pensar la estética musical de una misma manera, cosa que, ¿viste? A veces no es tan fácil, ¿viste? Sí, además también que eh, esto de liderar, un poco Ujú, como que se me ha dado en varios grupos de pensar la música, de dirigir, de llamar a los músicos, de coordinar los ensayos, de escribir la partitura, de un montón de cosas que tienen que ver con la producción y también con la cuestión de unir a la gente. Eso me parece que es súper valioso, claro. también porque los proyectos se nutren inevitablemente de las personas que lo constituyen y en definitiva los músicos necesitamos de otros para poder hacer, ¿no? Creo que Entonces, además hay una cuestión ideológica ahí, ¿no? También con la música, que si la gente que vos convocás a un proyecto no está enfocada ideológicamente con vos, no solamente a nivel político, sino a nivel estético, a nivel cultural, es medio complicado llevar adelante este tipo de proyectos, ¿no?
Sí, además también algo que está ligado a la amistad, me parece Claro, que no es un dato menor, ¿viste? O sea, claro, digo, puede venir un músico muy bueno a tocar tu proyecto, pero si no hay onda, claro. Es ¿viste? Como difícil, que sí, además también se da en eso, ¿no? Como la cosa de tener que tener un proyecto implica eso, estar. claro, Entonces, claro, claro, si no, si no estás con gente que quiera estar y que pueda compartir, y lo que implica es eso, es de alguna manera la mitad. Digo, yo también algo que valoro es que todos estos proyectos me han brindado amigos también, ¿no? claro. Entonces, y muchas veces lo interesante de esto es que a partir de los proyectos es que vos podés compartir, porque después la realidad es que cada uno sigue su vida y Y cómo su laburo, vivimos. claro, y su Claro, y laburo, dejas de ver a la gente, y qué sé yo, viste, como que muchas veces los proyectos terminan siendo el lugar de creación mutuo y a la vez el lugar de encuentro, ¿no? claro, Y también en lo que implica eso, digo, juntarte a ensayar, juntarte a tocar, a compartir con otra gente, me parece que es algo súper valioso. claro, claro, claro. Che, ¿podemos hablar de molembos? Bueno, hablando justamente de estas cosas, Molembos, desde el 2005 que estoy en Molembos, ya más de 16 años. Ujú. Este, bueno, ahí entré por Sergio Morán, que es un baterista, un gran amigo y Sí, baterista. lo conozco. Un grupo que armó Martín Bauer, cantante de Molembos, del barrio de San Telmo. Ujú. Y bueno, Molembos básicamente es un grupo de candombe. De candombe original. Sí, o sea, el candombe, viste que es un ritmo afro-uruguayo y también afro-argentino, pero bueno, nosotros hacemos candombe afro-uruguayo y bueno, se le llama candombe beat, ¿no? Toda la onda rada y etcétera. Qué Em, término antiguo, ¿no? Beat. sí, candombe beat, Me has acordado cuando yo era chico, había música beat claro. y el rock. Claro, Este, claro, bueno, porque el candombe tradicional es el candombe de la comparsa, ¿no? Es claro, como, claro, claro. nosotros ya hacemos como una fusión. Bueno, nada, entré en Molembos y bueno, estaba el gran Tochi Piexonek Sí. en guitarra, que estuvimos hablando de él, que es también Gran otro gran guitarrista, amigo gran y un guitarrista. súper violero. Ujú. Y nada, él medio que dirigía el grupo musicalmente. Martín, que es el que hace las canciones, es súper intuitivo, o sea, toca el tambor y canta, Ah, pero no tiene conceptos de armonía. Entonces, bueno, siempre ahí Tochi en ese momento y después nos hicimos cargo ahí de la parte como de escribir la música. mirá, Este, mirá qué loco lo que vos contabas recién del candombe beat, que leyendo notas a Rada, al cual yo escucho de hace muchísimos años, lo he visto mucho en vivo en mi juventud. qué suerte. Rada es un músico absolutamente intuitivo que nunca leyó Claro. ni escribió música. Entonces me contaban algunos colegas que este, todas las melodías que él hacía eran absolutamente intuitivas. Entonces en una época la tenía Ricardo Nolé que le armonizaba esas melodías. Pero uno escucha las melodías fuera de contexto, digamos, musicales, y son complejas. Toda la época de OPA, los discos que hizo acá con la banda, el grupo que yo vi varias veces, son unas músicas increíbles. Y vos pensás que el tipo lo cantaba, lo silbaba. Sí, sí, sí. Montevideo, por Bueno, ejemplo, Montevideo es una cosa de loco el tema ese. Y la melodía es de él y la armonización no sé si será de Faturuso o debe ser de Nole, no me acuerdo. Pero también un tremendo. músico hiper intuitivo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, el candombe es Claro, una música, bueno, toda la música popular tiene esa cosa, ¿no? De lo claro, intuitivo y también esto quizás que nos...
que a veces uno piensa, ¿no? Esto de estudiar música en escuelas de música, yo creo que nos ha servido un montón para acercarnos a la música y tener la posibilidad de estudiar y que el Estado te brinde esa posibilidad Sí, a nosotros y a muchas personas es fundamental. Y a la vez también la necesidad que uno tiene de salir a la cancha y también conocer eso, lo popular que tiene que ver más con lo intuitivo y que hay determinadas músicas que no llegan al conservatorio o a la escuela de música, ¿viste? Como claro, que en definitiva uno se termina de foguear en la cancha, en la cancha, claro, en el campo. a los golpes. Che, ¿Molembos era un grupo, sigue funcionando todavía Sí, claro, Molembos? sí, 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 ¿Es un sí. grupo Ahora, grande? y sí, ahora es más grande, cada vez es más grande. No, Molembos, yo creo que es el grupo. Yo me sorprendo porque nunca sabemos cómo va a formar Molembos. Nunca sabes hasta que llega el ¿Quién momento que toca va a hoy? tocar. ¿Quién toca hoy? Claro. Y bueno, Martín Bauer, que es el cantante, inevitablemente. Yo voy en el bajo y bueno, en la dirección. A veces cuando no puedo yo, va Lea Torras, que es un amigo y Ujú. Ah, también. Leandro, Sí, claro, Leandro, que somos súper amigos. fue Y alumno mío también. es mi doble de riesgo. Ah, mirá qué Sí. groso. Bueno, y ahí con León y Zumbo armamos el tridente hincha de Independiente. Ah, bien. Y bueno, ahí Leo en teclados, está Flavio Cruz en tambor piano, que Flavio también está hace un montón. Este, bueno, es medio que Martín se encarga siempre de los tambores, es como es ¿Mm? su área, de quién va a tocar los tambores. Y bueno, por ahí han pasado muchísima gente, Fabián Pintos, y bueno, nada, un montón de gente de Uruguay, ¿Tienen, gente de tienen acá. caños? Sí, y ahora está Pablo Clavijo en Ah, saxo tenor, que es también exalumno de la EMPA y saxofonista de Caramelo Santo. Inti ah, Sabeb, ah, que, bueno, que toca con Jodos y bueno, como Lemos, y que también tocaba en Icalma. claro. Gran amigo. Leonardo Ramírez en trombón. Y bueno, está Oscar Linero, que es profesor de la EMPA también Sí. en folclore. Eh, y ahora también estamos con Ángel, no me acuerdo, Leblanc en guitarra, que es un Ajá. guitarrista de Entre Ríos, que también es ex alumno de la EMPA. Ah, mira. Y, y bueno, y ahí, o sea, siempre, como somos muchos, a veces es difícil que estemos todos y bueno, a veces uno tiene un laburo, ¿viste cómo es? Mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Pero bueno, hemos tenido la posibilidad de viajar mucho a Uruguay, Mira. de compartir acá con la candombera de Ale Luzardo y con otra gente de allá. Y hemos tenido la suerte de ir a tocar a la Sala Citarrosa y de tocar Mm. en Barrio Sur, Mm, que es como el semillero del candombe, ¿no? claro. Y no es fácil un grupo argentino de candombe ir a tocar a Uruguay, a Uruguay, actuar no, 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 no. ahí. No creo. Entonces, no, bueno, pero también hay mucha gente que es de ahí, del grupo, ¿no? Entonces hay Ah, mucha comunidad uruguaya acá en Buenos sí, Aires. sí, sí, Este, y es un grupo muy popular dentro de la movida de acá de candombe. sí, Este, sí, sí. Y son muchos y años, además. son muchos años y además a mí me encanta porque es como, es el encuentro de eso, ¿no? De la gente que está como quizás preparada desde el ámbito así académico, ¿no? De profesional, en el que este, hemos estado nosotros estudiando y ahora dando clases. Ajá, Y por otro lado, de la gente que es tocadora, más de lo intuitivo, este claro. mundo del tambor que es increíble, ¿no? Yo no puedo creer, o sea, como que hay un punto que yo creo que se nos escapa, porque hay. Uy, se me apagó acá el. Perdón, ¿eh? Sí.
Te sigo contando. Te decía que se nos escapa de la comprensión, ¿no? Ajá. Em, y eso me parece nada, súper interesante, ¿no? Lo Un interesante montón. también, por lo que contás vos en el grupo en Molembo, por ejemplo, es esta mezcla de músicos de corte académico populares, como vos y otros compañeros tuyos, y la gente que viene de la calle, digamos, ¿no? Es decir, Sí, sí, lograr sí. mezclar esas dos cosas a veces no es tan fácil, porque o tenés todos músicos académicos o tenés todos músicos de la calle. En este caso se da como un mix, me parece que muy interesante, en el cual unos enriquecen a los otros también, ¿no? Eso también es Sí, interesante totalmente, verlo, ¿no? totalmente, totalmente. Es muy Y interesante también eso. eso está buenísimo porque también ahí conoces, viste, la posta, ¿no? Como que eh, la música popular tiene eso también. Digo, viene de ahí, como De de la lo calle, popular. de la calle, claro, 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 entonces es claro, como separar a la música de eso es como, no, 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 no. claro, O sea, como que conocer una cosa implica conocer lo otro también. claro, claro, claro. Este, y eso me parece que en la música popular eh, es súper, no, no se pueden separar en un punto, ¿no? Es el basamento de la música popular, me Claro, parece, si no ¿no? tenés calle y querés tocar esa música, estás al No te horno. va, no te Porque hay va. algo que no lo vas a... Por más que sepas leer música, ¿eh? No, no te garantiza nada. No, claro. Si no conoces el paño. Sí, otra Sí, pero cosa, eso pasa en todo, ¿no? En el tango, en el folclore, digo, en lo que totalmente. sea. Otra cosa interesante que me contabas en la charla previa es una experiencia que tuviste con uno de los popes del folclore argentino y uno de los tipos argentinos más conocidos en el mundo, que es Dino Saluzzi, ¿no? Un gran compositor y bandoneonista con una trayectoria enorme y uno de los, no sé si uno de los pocos o únicos músicos argentinos que ha logrado insertarse en el mercado europeo de una manera muy grande a partir de su cantidad de discos grabados para el sello alemán de Manfred Eicher ACM, ¿no? ¿Cómo fue la Sí. experiencia con Dino? Y fue intensa. Nada, o sea, Dino, ya uno que está en el ambiente sabe lo que significa Dino y a la vez Uf, fue todo primero una preparación, ¿en digamos, el marco de qué? Explica un poco en el marco de qué él, fue. él estuvo un año en la Universidad de San Martín y Ajá, dio como una cátedra, había una cátedra que tenía su nombre, ajá, entonces podían participar cualquier persona, ujú, pero había que dar una prueba. En claro. la prueba estaba Dino y estaba José, que es el hijo, ¿no? Entonces fue tocar para Adelante Dino, de ellos, claro, adelante toqué el de ellos. contrabajo y el bajo eléctrico Ah, solo y después toqué con Seba Castro, que es, bueno, que fue guitarrista de Di Calma y claro. salteño, eso me jugó a Mm, favor. Llevé un excelente. salteño Un para tener una local, entrada que claro, haga claro, chiste. Que además claro, Seba claro. es un gran cómico. Ah, Sí, pero me acuerdo que era verano, era en febrero, y yo fui con el auto, con el bajo, el contrabajo, llegué ahí todo transpirado, esperando también porque ensayábamos en el estudio de él, entonces, no sé, éramos como seis, era tipo, ¿viste los concursos de la EMPA? Esa onda. sudar la gota gorda, Claro, y esperando en el pasillo, ¿viste? claro, De un edificio. claro. Y nada, al final, bueno, toqué, estuvo todo bien, pero yo creo que adelgacé un par de kilos en esa espera. Entre el calor y el Y los cagazo, nervios, claro. toqué bastante bien igual, por suerte, si no, no hubiese quedado. Y creo que, A mí me han contado anécdotas de gente muy conocida que ha tocado con Dino, que los ha hecho llorar. No sé si vos conocés esas anécdotas. sí, sí, sé que hay que se pone ácido, Se pone ácido el muchacho. pero
sí, sí, fue increíble. Quedamos con Andrés Fariñas, que es Sí, un sí, sí. Otro bajista egresado de la también de EMPA. la EMPA, Sí. y quedamos con él y bueno, nada, fue una experiencia, estuvo buenísimo. Tocamos básicamente música de él con una formación con marimba, Ah, vibráfono, mirá qué interesante. dos bateristas y piano, bajo y guitarra eléctrica estaba José. Y en los ensayos Dino participaba, tocaba el fuelle. Ah, mirá. O sea, nada, era tocar con Dino Saluzzi, ¿viste? Y que nos dirija él, tocando su música. Así que Era, era, fue. era como una especie de Bach, Sí, sí. Dino. Y nada, uy, se me corta esto, che. Perdón. Sí, sí. Y nada, eso, fue una experiencia hermosa. Duró un año nomás y tocamos después ahí en el auditorio de la UNSAM. Y la música de Dino en ese proyecto, digamos, era una música más bien de cámara, folclórica, mezcla. Y no, era una fusión de ritmos, Ah, ah, uno era un candombe, bueno, pero con toda ah. esa impronta de Dino, ¿no? Ujú. Tocábamos, sí, más música popular, ¿no? Pero Ah, bueno, con esos procesos en lo compositivo y con bien de marimba rock, vibráfono. y vibráfono. Uf, Sí, sí, qué re linda la interesante. formación. Sí. Re interesante. Este, mm, Así que nada, la verdad. Ah, y un saxofonista, me había olvidado que en un Ah, momento se incursionó eso no se llegó a grabar. Yo creo que se grabó en vivo, pero no Ah, en estudio, digamos. ah, estaría bueno Pero bueno, escucharlo, eran ¿no? temas que ya habían sido tocados, Ah, ¿no? Por él en discos. Hay un disco de él con marimba. Entonces ah, también él ya había tocado. ujú. No con esa formación específicamente, era como una formación un poco más grande, porque yo tenía también el vibráfono, entonces de alguna manera se adaptó la música a lo que él tocaba en el fuelle, a las placas y nada, lo fuimos Qué armando. qué interesante la tímbrica, ¿no? Sí, además también el tema de la dirección, en qué cosas hacía hincapié y era nada, clases de música con el maestro. Interesante. Yo Este, me acuerdo, una vez lo fui a ver a Dino, que tocó con José, con el hijo, y vino Mark Johnson con trabajo a claro, presentar el disco ese, Cité de la cité de la Music. música. Oh, yo no podía creer de verlo a Mark Johnson tocando con él, una cosa increíble, lo que toca ese muchacho, lo que afina ese muchacho. Impresionante, las cosas que Dino le escribió y el tipo no desafinaba una sola nota, ni en el grave, ni en el agudo, nada, así cantaba y tremendo. Me causó mucho impacto verlo a Johnson en vivo, y más sabiendo que había sido bajista de Bill Evans y un montón de gente más, ¿no? Claro. Interesante. Che, Sí, sí. Por eso mis nervios me imagino, cuando fui a ¿no? tocar el contrabajo y el bajo. Me imagino. Para cerrar, podríamos hablar de tu larga trayectoria como profe, tanto de la EMPA como de la Marechal. ¿En cuál entraste primero? Entré primero en la Marechal. Ah, año. 2005. Ah, ya llevas unos Sí, cuantos años. entré en la cátedra de folclore porque Canepa fue un momento que Ricardo se fue a Ecuador. Sí, me acuerdo. Entonces entré como suplente y después él como que no se quedó más tiempo, entonces ahí ya me quedó el cargo a mí. Ujú. Y después entré en FOBA, también hice una suplencia en el 2006, eh, en un concurso que fuimos varios. Ujú. Y después en la EMPA fijo entré en el 2009. Que vos fuiste jurado. Mirá, qué bueno. Y nada, bueno, de hecho ahora las horas que agarré, las últimas fueron de cuando vos te jubilaste en la EMPA. Claro, claro. Entramos con Guido y con Diego Weiner. Con Diego, bueno, claro, exactamente. Y después, bueno, en la Marechal sí, después gané unas horas de FOA.
Y así fui armando, digamos, un poco todas las horas que tengo muy a poquito, ¿viste? Costó un montón de laburo, un montón de concursos, un montón Ah, el desgaste de que eso lleva, situaciones. ¿no? Uf, Desgaste que eso lleva, ¿no? Tremendo. sí, cosa que no se la aconsejo a nadie, la de los concursos, pero bueno, es como un mal necesario a veces, Hay que ¿no? estar preparado también. No solamente hay que tocar bien, Psicológicamente, sí, claro, como... claro. Preparar una carpeta con lo que eso significa, preparar algo para tocar, o lo que te pidan para tocar, y después el hecho de poder explicar, de poder explicar ante una mesa alguna problemática didáctica, pedagógica o lo que sea, y saber cómo hacerlo, digamos. No es tan fácil. Sí, 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 la verdad que... Nada, y todas cuestiones que también están relacionadas con el ego, ¿viste? Como, y también eso, capaz que haces un re buen concurso o más o menos y de repente quedas segundo, quedas tercero, Sí, quedas cuarto, quinto, o no queda tu carpeta, qué sé yo. Siempre claro, puede ser claro. de un montón de formas, Sí, sí. pero esa cosa de la competencia que a veces me parece que no, que es una cagada, en definitiva. Pero Pero bueno, son las reglas del son las juego. reglas, exactamente, son Son las las reglas del reglas del juego juego. y bueno, este, eh, por suerte en alguna hemos quedado y es mi fuente de trabajo. No, pero además una cosa que charlábamos en la previa era que uno a veces como músico profesional, llamemos, puede dedicarle su tiempo a proyectos artísticos, como en el caso tuyo, proyectos profesionales donde uno va a tocar con alguien y le pagan a un teatro, a una cantante, una grabación, una gira, lo que sea, y lo que charlábamos, que vos por ahí priorizaste el hecho de tu carrera artística más que por la carrera profesional como bajista, digamos, y eso gracias a tu laburo docente, que te permite tener un sueldo, que te permite vivir, digamos, y que no necesariamente tengas que ir a tocar cualquier cosa con cualquiera, sino que vos Sí, elegís con sí, quién tocar y y hacer lo además que vos también, querés. exacto, y sumado también es a que el laburo de músico está muy vapuleado, ¿no? Sí, Hoy sí, en sí. día laburar de músico profesional es muy difícil y, y bueno, me parece que es un poco en la que nos movemos todos. Es una problemática. Y ahora ni te digo, en estos tiempos de Peor, pandemia, peor. peor todavía. Sí, sí, No, sí, y olvídate. sumado con toda la cuestión que tiene que ver al laburo negro, a que la inflación no se ve en los cachets que nosotros seguimos teniendo, todo un montón de cosas que hacen que nuestro trabajo sea cada vez más difícil, que el laburo del músico independiente se vea perjudicado cada vez más, ¿no? Sí, pero yo, ¿sabés qué encuentro en el laburo docente? Una cosa que yo me di cuenta con los años también y con la experiencia, es que a mí me pareció siempre mucho más digno el trabajo de docente en las escuelas, como te pasa a vos o me pasó a mí, que el hecho de ir a tocar cualquier cosa con cualquiera por cualquier plata, digamos, ¿no? Ah, Y sí. en cualquier condición. Vos sabés que vas a la escuela, cumplís tu horario, trabajás con los alumnos, bueno, en este caso vía Zoom, vos tenés tu sueldo a fin de mes, vos te armaste de un paquete de horas que te permite, llamémosle, cierta comodidad, y la cuestión del músico profesional, como muchos colegas nuestros que se dedicaban básicamente a tocar lo que venga y con quien sea, esta situación de la cuarentena del año pasado los partió a la mitad, mal, Sí, 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 sí. es muy Sí, yo creo que complejo, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo seguro, que el hecho de tocar siempre es... Un músico tiene que tocar. seguro, Pero bueno, me seguro. parece que esto que decías y que hablábamos anteriormente, uno le da validez a estas cosas, ¿no? Como a buscar, de tener un proyecto, de poder plasmar las ideas, de sostenerlo en el tiempo, de poder grabar discos.
Está de que buenísimo. la gente lo escuche es un poco lo que el laburo que muchos músicos hacen, que es independiente, ¿no? Además, creo que también es una fuente de inspiración para tus alumnos, que ven que el tipo que le está dando clases toca, tiene su banda, no solamente toca el bajo, sino que compone mucho. Me parece que también eso es una buena manera de ver quién está delante de uno cuando uno estudia con alguien, ¿no? Es Sí, interesante. sí, sí, yo creo que, Te pone en otra situación al profesor de las escuelas, que los hay y mucho, que son gente que por ahí no tiene mucha carrera artística ni discos, entonces claro, eh, se enseña desde el librito y no desde la experiencia del escenario o del arreglo, de la composición que uno hizo, ¿no? claro. Me parece que tiene otro peso, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, me parece que a veces, en mi caso no. Medio que se fue dando todo por la suerte que tuve de criarme en un contexto de músicos y después Sí, también sí, por una búsqueda que uno va teniendo, ¿no? O sea, totalmente. de alguna forma te vas encontrando con gente que te va abriendo puertas y a la vez medio que uno no sabe dónde vas, en qué vas a terminar, No, pero también hay una esencia, ¿no? Que hay algo una búsqueda que está, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, uno se va guiando por los lugares donde se siente que vibra más la cosa, ¿no? Como esta cosa de la resonancia de la música, ¿no? Como que totalmente. hubo un momento que estuve más enfocado al instrumento y después hubo otros momentos que estuve enfocado más en la composición, Ujú. y, y el armado de arreglos, ahora Pensar estoy en más otros instrumentos enfocado también, en el ¿no? contrabajo, ahora estoy con el arco. Bien, qué lindo. Sí, acá está atrás, me está esperando para cagarme a palos. Bien. Así que seguimos aprendiendo, Máximo, porque nunca, No, 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 nunca más se para, bien. ¿viste? No, no, Hasta el no. último día estaremos Sí, 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 aprendiendo. sí. Esa es la esencia del músico, digamos, ¿no? Es decir, el tipo que cree que ya toca y que ya sabe todo, hay que desconfiar. Yo me acuerdo de una nota que escuché o leí, mejor dicho, de Astor, ya al final de su vida, a sus 80 y pico largo, y en una nota decía, yo sigo estudiando, yo sigo investigando, yo sigo componiendo, este, y digo, chao, si este tipo siendo quien es, está en esta búsqueda y sigue en la búsqueda con 80 y pico de años, poco tiempo antes de morir, digo, ¿qué nos queda a todos los demás, no? Siendo Piazzolla, el tipo seguía investigando y me acuerdo que su último concierto que yo vi, con el último grupo que tuvo él, para mí fue una novedad porque fue música totalmente nueva, no era el Astor de antes. Yo dije, qué Claro. loco, este tipo sigue evolucionando. Me pareció muy, muy, muy increíble. Así que Sí, bueno, sí. bueno, Alfonso, nos quedamos sin Bueno, tiempo. Un bueno, placer la querido, charla, igualmente, gracias por muy el espacio. rico tu trayectoria artístico musical que empezó casi de niño, tocando con tu madre. Mirá, qué bueno, qué buen Qué comienzo, lindo comienzo, qué tu lindo mamá. comienzo. Claro, claro. Así que ¿De bueno, dónde ¿a salimos? dónde llegaste, nene? Mirá, Y bueno, bastante bien salió el nene. sí, claro. Me alegra mucho, Bueno, loco. vos sos el culpable de algunas cuestiones. Algunas me haces responsable a mí, pero bueno. Esto fue el capítulo número 9 de Trayectoria de mis exalumnos, en este caso con el querido Alfonso Alcoleas. Alfonso, un abrazo Gracias, enorme y nos gracias. estaremos Mil viendo en gracias, algún querido. momento. Dale, Esperemos que sí. dale. Abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau.